Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este programa Discapacidad en Acción. Bueno amigos, les cuento que hemos vuelto por fin este año. Hacía tiempo que no publicamos un episodio porque la verdad hacía falta material. Por eso amigos es que siempre los hemos animado en este espacio en la radio a que cuenten sus experiencias, a que por favor se comuniquen con nosotros, nos digan de qué quieren que hablemos, a que cuenten sus historias, porque este programa se alimenta de lo que ustedes nos mandan, amigos. Recuerden que este programa está creado por personas con discapacidad y está hecho también para las personas con discapacidad y la sociedad. La finalidad de este programa, amigos, es visibilizar las necesidades que tenemos las personas con discapacidad, nuestros derechos, y no solamente eso, sino también mostrar al mundo cómo es que las personas con discapacidad vivimos, qué retos enfrentamos en nuestro día a día. Esta última parte es muy importante porque si bien en los espacios en los que se habla de discapacidad, pues no siempre se cuentan historias de vida, amigos. Las historias de vida son muy importantes porque pueden elevar la moral de alguien que acaba de ser diagnosticado con una discapacidad, a una familia que pronto no sabe qué hacer con su hijo autista. Por eso es que esto de los testimonios cobra importancia, y en una parte de este programa pues solemos hacer entrevistas donde entrevistamos a personas, donde personas nos cuentan cómo han superado distintas barreras en sus vidas, amigos. Y por eso, si alguno de ustedes quiere ser entrevistado, le invitamos a que lo hagan. Hoy, amigos, en este programa vamos a tener a dos personas bastante interesantes. Vamos a tener por un lado a la señora Clementina. Clementina es una líder de las madres cuidadoras aquí en Bucaramanga. Ella ha participado en diversos encuentros con los padres cuidadores. Hace poco tuvo una experiencia en Bogotá, de la cual nos quiere hablar. En esta experiencia ella cuenta, qué puntos se ha definido la ley del cuidador, cómo ha avanzado esto de la ley del cuidador. Amigos, esto de la ley del cuidador es súper importante por una razón muy simple, porque las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad psicosocial, cognitiva e incluso algunas personas con discapacidad física, necesitan personas que les ayuden en su día a día a ejecutar tareas diarias, y los cuidadores pues cumplen un rol fundamental en esto. Muchas veces he visto que siempre que se habla de discapacidad se habla de las personas, se habla de los derechos de las personas. Y amigos, hay que tener en cuenta que cuando a una familia llega una persona con discapacidad, la afectación no es solo la persona, el ambiente familiar puede cambiar, la familia también tiene que hacer adaptaciones, los cuidadores tienen que adaptarse a situaciones nuevas. Esta adaptación que tienen los cuidadores en algunos casos llega a ser tan extrema que hay cuidadores que han tenido que dejar de lado sus profesiones, sus carreras, para dedicarse a esta labor de cuidar, precisamente, que si bien parece una labor simple, parece un oficio simple, no lo es, amigos. Es una labor que puede ser muy demandante, puede llegar a agotar a los cuidadores. De todo esto es de lo que nos va a hablar Clementina. También ella nos va a contar parte de su experiencia como cuidadora, porque ella es mamá de una persona con discapacidad. Nos va a hablar un poco de su hijo, que ya es un adulto con discapacidad dependiente. Nos va a hablar de los retos que ha significado para ella tener este hijo con discapacidad,
Entonces, amigos, con esto empezamos nuestra primera sesión del programa que se llama Aprendamos sobre discapacidad. Entonces, Clementina, adelante. Aprendamos de la discapacidad. Hola, mi nombre es Clementina Ramírez. Les quiero contar algo. Hoy 8 de febrero tuve la oportunidad de estar en Bogotá y hablar con las personas que hacen parte del Ministerio de Trabajo. Se tocó el tema de las personas con discapacidad con respecto al tema laboral y pensional. Pues yo tengo un hijo de 37 años, que es una persona con dependencia total, que es una persona que nació con una discapacidad cognitiva, un retardo mental, es una persona que convulsiona, es un convulsionador crónico, es una persona que logró a través de todos los años de tratamiento, a sus 13 años, lograr dar unos pasitos. Y durante muchos años, pues, caminaba unos trayectos muy pocos, ¿sí? Pero los caminaba en la casa, pues, o en algún sitio podía sentarse, pararse y sentarse. Hace 6 años, más o menos, 5 años, empezó un retroceso y nuevamente está totalmente postrado en cama, dependiente totalmente, porque ya no camina, ya no da esos pasitos que un día logró dar. Y entonces hoy estábamos hablando precisamente de esas personas que cumplen sus 18 años y que se supone que a los 18 todas las personas ya podemos laborar, ya podemos ejercer una labor, sea en una empresa o de alguna manera. Pero hay una población que es esa, como nuestros hijos, que por su discapacidad cognitiva, física y múltiple, no logran acceder a un trabajo, no logran poder generar recursos para su propio bienestar. ¿Qué planteamos nosotros como padres, como cuidadores? Que estas personas, después de que sean certificadas por el Ministerio de Trabajo, por un certificado de discapacidad, donde acredita, ¿sí?, y da fe de que esta persona, por más que se rehabilite, por más que se quiera incluir en una etapa laboral, en una labor, en un trabajo, pues no es posible, porque su condición, su discapacidad, no le permite ejercer ninguna labor donde pueda obtener una remuneración. Por esto hemos solicitado hoy que estas personas puedan acceder a una renta básica o a un mínimo vital donde puedan lograr obtener una remuneración, un dinero para aportar a sus gastos personales. Porque sabemos que en un hogar donde hay una persona con discapacidad que es dependiente total, que depende de otro para su cuidado, hay también un cuidador familiar. Hay 2 personas en ese hogar
que no reciben remuneración, ya que el cuidador, por tener que ejercer esta labor que no ha sido y que no es remunerada ni reconocida, debe hacer trabajos pues mal remunerados o trabajos esporádicos o trabajos del día a día, como los llamamos, eh, y que muchos han llenado las grandes filas de vendedores ambulantes. Sí, entonces esto hace que la persona tampoco logre una pensión y una estabilidad económica total. Por eso también hemos dicho al Ministerio del Trabajo que esa labor sea reconocida, ¿sí? Que logremos ese reconocimiento como cuidadores y que nuestra labor sea reconocida para que también logre ser remunerada y que las personas que ya han cumplido un ciclo, ¿sí? Que ya han llegado a una vejez, a una etapa donde deberían ya tener una pensión, pues que se les reconozca este beneficio por todo este tiempo que también han cuidado a esa persona con discapacidad y que aún a su edad lo siguen cuidando. Hay muchas madres que no solo cuidan un hijo, sino varios hijos o varias personas en su familia con discapacidad. Entonces, eso fue lo que vinimos hoy acá a decirle al Ministerio del Trabajo a que logremos que pueda quedar en la reforma laboral eh, todas estas cosas, porque eh, donde hay en un hogar dos personas que no pueden laborar, pues nos damos cuenta que también llega la pobreza y la pobreza extrema a nuestros hogares. Entonces, eh, ¿qué pedimos? Que por medio de pronto de las cajas de compensación, las cuales también les llega eh, un dinero que es muy alto, podamos lograr esta, esta renta básica o ese mínimo vital eh, para que en estos hogares logremos eh, salir un poco de esa pobreza, logremos eh, sacar y vivir con dignidad la persona con discapacidad como su cuidador. Eh, También se dijo que así como hay diferentes tipos de discapacidad, eh, también hay diferentes tipos de cuidadores. Y recordemos que los cuidadores no solo somos mujeres, sino también son hombres. Son pocos, pero los hay. Eh, Están las cuidadoras que empiezan esta labor con sus hijos recién nacidos y que la idea es que estas chicas, estas jóvenes que empiezan con sus hijos con una discapacidad, sean apoyadas por una red, eh, empezando por la salud, donde haya una red donde se le garantice a este niño con discapacidad o niña que nace todo lo que tenga que ver en su rehabilitación y su acompañamiento para esta madre, para que ella pueda seguir con su vida, ya sea laboral o de capacitación, de estudio, y se le den estas oportunidades sin dejar de lado y sin que se deteriore el cuidado de su hijo o hija, pero que tampoco se deteriore la vida de esta madre. Están las cuidadoras que uno dice como entre 25 y 40 años, ¿sí? que,
que están en toda la etapa de productividad, de trabajo, que se les dé estas oportunidades, ya que hay muchas profesionales que son cuidadoras familiares, pero por, por, por cuidar a su hijo, a su persona con discapacidad, para que garantizarle sus tratamientos y la rehabilitación a esta persona, a este familiar, a este hijo o hija, pues debe dejar su carrera, debe dejar a un lado y como decimos, volverse simplemente personas que viven del día a día, cambiar todo su entorno, su trabajo, su productividad, para garantizar el tratamiento y la rehabilitación de la persona que cuida. Entonces, que esto no tenga que suceder, ¿sí? Que esta persona pueda seguir una labor, vuelvo y digo, y que esta red de apoyo siga ahí, garantizándole a la persona con discapacidad una vida digna y un tratamiento adecuado. Pero también están aquellas que ya llegaron a su vejez, ya no tienen esas oportunidades, ya pues una persona de 60 años no la contratan en ninguna parte. Entonces puede acceder también a esa pensión o a ese renta básica para que pueda tener una vejez digna y se le sea reconocido todos esos años de cuidado. Entonces creo que hay mucho por hacer, debemos seguir trabajando, debemos seguir incidiendo ante el gobierno nacional, departamental y municipal y decirles que debemos empezar a cambiar las cosas, que debemos empezar a acercarnos mucho más a las familias y a las personas con discapacidad para que podamos decir que de verdad hay una inclusión, que de verdad hay, hay un gobierno o unos mandatarios, unos representantes en los gobiernos que puedan facilitar que la vida de las personas con discapacidad, de sus familias y sus cuidadores, sea una vida digna, ya que la Constitución lo dice, todos tenemos derechos por igual y deben ser respetados y se deben cumplir. Muy agradecida a Discapacidad en Acción por haberme escuchado, por tenernos en cuenta. Gracias. Bueno amigos, ahora en este programa vamos con esta sesión llamada Rompiendo Barreras, donde siempre entrevistamos a una persona que nos va a compartir su testimonio de vida, nos va a hablar de su discapacidad, de cómo la enfrentó, de lo que ha vivido, de las barreras que ha superado. Esto es muy importante amigos porque cada una de estas historias es única. A través de cada una de estas historias aprendemos algo nuevo de la discapacidad. Lo curioso es que no hay dos personas con discapacidad iguales. Entonces amigos, espero que disfruten de esta historia a través de nuestra corresponsal Sarela Higuera, que va a ser la persona que la va a entrevistar. Y se trata pues de una persona con discapacidad visual. Así que amigos, adelante. Sarela, el micrófono es todo tuyo. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos con una compañera. Ella nos acompaña desde Bogotá. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, tu nombre. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gladys Meira, pues como lo decía Sarella. Bueno, vivo en la ciudad de Bogotá.
pero de nacimiento es de Cúcuta, norte de Santander, pero hace mucho tiempo radicada ya en la ciudad de Bogotá. Cuéntanos qué discapacidad tiene y a qué te dedicas actualmente. Bueno, mi condición de discapacidad es visual, específicamente baja visión, y pues en este momento soy asesora de cobro de un call center. Bueno, qué interesante que seas de Cúcuta. Nosotros te llamamos desde Bucaramanga, Santander, y el que seas santanderiana se hace aún más cercana a nuestra tierra. Gladys, Claro ¿cómo que sí. adquiriste esa discapacidad baja visión? Bueno, esta discapacidad fue adquirida de manera por condición de mi nacimiento. Fui prematura debido a una complicación del embarazo de mi madre, pues tuvieron que nacerme. Y pues esto hizo que mi retina no se desarrollara lo suficiente, lo cual mi diagnóstico principal es retinopatía de la prematuridad. Desde allí se empiezan a generar pues todas las complicaciones ciertas de este diagnóstico, y desde pequeña he estado ya usando gafas desde los 6 meses. ¿Y tus gafas siempre han sido de alto aumento o te han manejado también lentes de contacto, te han hecho cirugías? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, pues al ser esta enfermedad algo crónico y pues degenerativo, porque la retina pues desafortunadamente es algo que es muy incierto al día a día, me han mantenido siempre con controles cada año. Y las gafas, he intentado algunos momentos, los médicos han tratado de generarme esa alternativa al lente de contacto, pero pues por las condiciones propias del ojo, al ser el ojo único, porque mi condición de visión es solamente visión unilateral, lo que significa que veo solamente por un ojo. Se hace más importante preservar esta condición visual, y pues la verdad han sido intentos fallidos acerca del uso del lente de contacto. ¿Te han manejado algún tipo de rehabilitación desde niña o adulta? Pues, Sarella, mira, te cuento, mi rehabilitación fue hasta el año 2013. Toda mi infancia, mi adolescencia, yo pues sí he sido siempre muy consciente de mi condición visual, pero digamos que por acceso de una u otra manera a diferentes motivos, entre los cuales el acceso al proceso de rehabilitación en su época no era tan accesible como ahora, pues no accedía a él. Pero sí en el 2013 pues generé mi proceso de rehabilitación en el CRAC, en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, y pues desde allí adquirí todas esas herramientas que de una u otra manera me han facilitado mi diario vivir. ¿Eso te permitió ingresar al colegio ya con herramientas, rehabilitada, o estabas ya grande? ¿A qué edad entraste? Claro, no, mira que de hecho mi primaria, mi bachillerato, yo lo realicé en un colegio sin inclusión educativa, es decir, era un colegio que en esa época sí se hablaba de la discapacidad, pero de eso a nada, de los profesores que hicieron ajustes razonables. Y yo vine a tener mi rehabilitación en el CRAC en el 2013. Para ello yo ya estaba en la parte universitaria, había realizado un técnico en preescolar y estaba en proceso de admisión para el pregrado. Entonces digamos que pues esas herramientas fueron aplicadas ya para todo el pregrado, el proceso académico en el pregrado. Para el manejo de la universidad, entonces. Y el colegio, el matoneo de los compañeritos por esas gafas tan gruesas y por el hecho de que tú no veías algunas cosas, ¿cómo lo manejaste? Bueno, Sarilla, en esa época, y es algo que sí no es un tabú, porque realmente el matoneo y el bullying, más en la época escolar, es muy fuerte, pero más aún cuando tú tienes algo que te hace diferente, pero digo el término diferente en el buen sentido de la palabra,
porque esa diferencia es que tú no haces las cosas como ellos los hacen, no lees a la distancia que ellos leen. Y esto sí me generó mucho bullying, de hecho, tanto así que por diferentes condiciones, prácticamente en mi condición visual, para preservar mi condición visual, yo vine a terminar mi bachillerato a los 18 años, porque tuve que tener 2 años de reposo donde el médico me dijo, mira Gladys, tienes que descansar, pero esfuerzo visual. Lo que hizo pues una chica con discapacidad y aparte de eso, extra edad, pues básicamente yo terminé pues validando, porque ya en grado 11 dije, no, yo no quiero más, y ya era mayor de edad y decidí validar, porque no me sentía perteneciente al ambiente en que estaba con mis compañeros. Pero sí, el bullying sí fue bastante fuerte, pero yo siempre he pensado que realmente de las cosas malas hay que ver lo bueno, y eso es lo que nos fortalece, el aceptarnos, el querer salir adelante, y pues eso es lo que fortalece nuestra personalidad, nuestro carácter. Hoy como psicóloga y como persona con discapacidad visual, ¿qué dirías si fueras esa niña con esta experticia que tienes hoy? ¿Qué le dirías a todos esos compañeritos, a tus profesores, para que Gladys fuera integrada de una manera más respetuosa en esos colegios, en esos grados, y que te hicieran parte del grupo de una forma más amorosa? Bueno, primero les diría que al hablar de discapacidad no hay que hablarlo como algo allá un tema, porque toca, porque ahora las leyes y las políticas públicas así lo determinan o así lo proponen, sino que es un tema que de una u otra manera nos toca a todos. ¿Por qué digo de una u otra manera? Porque la persona con discapacidad puede que realice las cosas, las actividades que se requieren con otro ritmo, a otro estilo. Pero lo importante es reconocer que somos capaces de realizarlo. Que si bien no lo generamos de la manera habitual, porque esa es la palabra indica, la habitualidad, lo que consideramos habitual, pero pues lo estamos realizando. Entonces es ver en la diferencia ese punto clave y esa herramienta que nos va a ayudar a ser una sociedad, primero, una sociedad sana emocionalmente, convivencialmente, y desde allí, pues construirnos desde el respeto. Sí, eso es muy importante, construir una sociedad desde el respeto porque todos cabemos en el mundo. ¿Tú crees que la rehabilitación en el CRAC te aportó las herramientas necesarias para asumir la universidad con más entereza, con más dinamismo y con mejores herramientas? Sí, de hecho, pues considero que las herramientas que se brindan en el CRAC son muy valiosas, pero son la puerta de entrada para que nosotros, como personas con discapacidad, pues creemos nuestras propias estrategias, porque ellos nos dan como lo general, pero de nosotros depende autorreconocernos, saber cómo se pueden aplicar esas estrategias, en qué momento, desde ahí trabajar. Digo que si bien el proceso de rehabilitación se conoce como un proceso en cierto momento, pero para mí considero que es un constante de día a día. Cuando tú generas esa forma de reconocimiento y hacerte sentir en la sociedad, estás construyendo para la rehabilitación, para que hacer énfasis en las personas, que la discapacidad no es algo solamente de la persona, sino de todos. Si hubiera recibido esas herramientas de niña, ¿te hubiera ayudado más al proceso educativo desde el preescolar? Consideraría que sí, aunque sí debo pues hacer el énfasis que tuve en mi época escolar, específicamente en preescolar, docentes maravillosos que se preocuparon por conocer de la discapacidad, de conocer cómo me podían ayudar. Entonces, pero sí, considero que sí a los docentes y se genera una sensibilización
realmente, realmente, como diríamos, necesarias, realmente valiosas, pues estaríamos aportando a todos esos niños que de una u otra manera necesitan estos apoyos, que les enseñen cómo sentarse sin dañar su espalda, cómo leer, y pues realmente esto pues podría contribuir en gran manera, no solamente en la parte académica, sino también en la parte de convivencia escolar, dado que si a los niños desde pequeños les enseñamos que la discapacidad no es algo raro, no es algo diferente, sino que hace parte de una forma de vivir distinta a la de nosotros, pero esa forma de vivir es algo que se debe respetar. Sería lo ideal en los ámbitos escolares. ¿Tú crees que de acuerdo a los parámetros que se están manejando para fortalecer la educación, la inclusión educativa, se están haciendo bien o toca hacer algo diferente para que esos niños disfruten el proceso educativo y no se vuelva una tortura como nos tocó a muchos? Bueno, yo considero que si bien el gobierno ahorita pues, prácticamente en Colombia se ha manejado y ha avanzado muchísimo, pero consideraría que se debe manejar el tema más abiertamente y no solamente delegarle esta función de inclusión educativa o escolar a la docente de apoyo o en algunos casos a las orientadoras. Hacer pues ese llamado a todos los docentes que la inclusión es algo, no es algo que se maneje solamente en un taller, en la capacitación, es algo que se maneja al día a día. Entonces verlo como algo más cotidiano sería como la herramienta esencial que se debería implementar. ¿Qué herramientas necesitas tú para defenderte en la vida diaria, en la calle, en la casa? Que tú digas, esto es indispensable para que la gente me vea con esto y que no se aterre al verme con esto, con el bastón o con alguna herramienta o con la lupa y que la gente te mire raro porque tú lo manejas. Bueno, considero que en temas de movilidad, el bastón, si bien, y es algo que en las bajas visiones pasa demasiado, porque nosotros estamos entre la persona que tiene su visión 20/20, que usa gafas y que evidentemente físicamente se ve, que pues no tiene algo de mayor gravedad, pero estamos también al otro extremo de las personas que no ven, las personas invidentes. Entonces es algo muy, a veces a mí me causa hasta un poco de risa, porque realmente se siente uno un poco pues como si no hiciese parte de representado realmente, porque muchas veces ver un bastón de otro color, no el típico bastón blanco con rodejón blanco, pues como que las personas se quedan mirándole a uno y bueno, ¿y por qué bastón verde? ¿Qué pasa? Entonces es cuando uno entra a explicarle, no, es que el bastón verde es el que nos representa como baja visión. Y es ese enfrentarse como a esa barrera todavía, que en general la sociedad no conoce la baja visión y no la reconocen como parte de la discapacidad visual. Entonces, pues es eso, es como mi bastón, es la principal herramienta, porque eso me ayuda muchísimo a que las demás personas vean que yo puedo movilizarme, pero que voy a requerir ciertas ayudas. Y básicamente ya en la parte tecnológica, los magnificadores de pantalla son algo que para mí, para mi condición visual, han sido fundamentales. ¿Lupa o algún otro elemento también lo requieres para ver precios en los supermercados o algún magnificador que tú necesites en el celular? Claro, bueno, la lupa sí, para la lectura cercana, la lupa. Y digámoslo que por facilidad utilizo mucho lo que es la cámara del celular para la amplificación, digamos, de como lo dices tú, en el supermercado, ver el precio, no pedir el favor a alguien más,
o la técnica también de tomar una foto al precio y uno la amplía. Digamos que esas son las herramientas que habitualmente utiliza. En la universidad, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste para desempeñarte como una brillante estudiante de pregrado? Mira que y tocaste algo que marcó mucho mi experiencia en el pregrado, porque más que la carga académica, más que todas las lecturas que tengas que hacer o todos los pasos que tengas que realizar para poder hacer una lectura accesible. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros de baja visión pues tratamos de conservar mucho nuestro residuo visual, por lo cual pues yo era muy amiga de las lecturas con el Zoom-Text, es decir, escanear los textos en físico, pasarlos a un PDF, pasarlos que el Zoom-Text no me leyera, o sea, el lector de pantalla. Más que todo esto lo que representa fue más la parte de las barreras actitudinales de algunos docentes. ¿Por qué? Precisamente por eso, por la falta de herramientas que ellos tengan para el manejo de una persona con discapacidad visual. Entonces, sí, fue más como la parte actitudinal de los docentes, de algunos. A nivel laboral, ¿has podido desempeñarte como psicóloga o has tenido alguna dificultad por ser una persona con baja visión? Sarella, claro que sí, se han presentado muchas barreras. De hecho, es una realidad que por lo menos aquí en Colombia se ve muchísimo. Si bien se ha trabajado porque las personas con discapacidad visual o algunas discapacidades tengan el acceso a empleo, pero es muy, digámoslo, lleno de emociones en llegar tú a ir a una entrevista, presentarte y tener todas esas emociones bonitas de expectativas de me van a contratar, vamos a hacer el proceso y chocarte con la realidad que en algunas de las empresas prima más que ven tus gafas gruesas, que ven que tú te acercas para leer lo que estoy leyendo y le dan prevaluación a esto, desconociendo nuestras capacidades, desconociendo que podemos aportar mucho, no solamente la parte productiva en el área en que nos desempeñamos, sino también para la interacción con las demás personas. Entonces, sí, la verdad sí ha sido muchos, digo yo, los momentos de montaña rusa, porque puedes estar tú feliz de que vas bien en el proceso, pero en un momento a otro bajas la emoción porque ya te dicen, no, mira, pasa esto, no vamos a poder contratar por esto, y son muchas las cosas que pueden dar. Incluso en el proceso de selección para ingresar a la universidad o para hacer una maestría, ¿has tenido algún tropiezo por ser baja visión y por querer desempeñar la psicología al 100%? Bueno, en mi pregrado, básicamente el ingreso fue como algo así como entrevista, bueno, ¿tú qué tienes? Pero realmente como decir, bueno, la universidad no cuenta con ningún proceso de inclusión, pero entras tú bajo tu responsabilidad. De una u otra manera fue algo así. Pero ahora que tengo la posibilidad de hacer un posgrado que es virtual, de hecho fue algo totalmente diferente, porque se tomaron el tiempo de hasta hacer una reunión con el decano de la facultad para indicarme cómo son las plataformas. Entonces, pues yo creo que todo depende, pues no es tanto la universidad, sino la persona que esté dirigiendo ese proceso. Soy una persona consciente que realmente nosotros no es que pidamos mucho, sino simplemente son pequeños ajustes. Es eso básicamente. Pues creo que es más como una actitud de que se tenga hacia el proceso de admisión. En el momento en el que tú ya vas a realizar una consulta, una atención a un paciente, ¿te has sentido frustrada por no poderlo hacer un buen desempeño como psicóloga, como profesional?
Mira que acerca de mi desempeño y mi satisfacción como profesional, no lo he sentido. De hecho, pues considero que si bien lo que te digo, por ejemplo, la toma de notas durante una consulta, bueno, yo soy más de la parte educativa, pero lo hablamos como seguimientos educativos. De hecho, cuando tú interactúas con los niños, con primera infancia, con adolescencia, ellos son muy receptivos. Obviamente a veces te piden explicaciones o preguntas, como profe, ¿usted por qué tiene las gafas tan gruesas? ¿Por qué son tan grandes? Pero si uno les explica, ¿qué hay? Pero realmente me siento muy satisfecha de los conocimientos que tengo. Me siento también muy satisfecha de todo el desempeño que he tenido y el desarrollo tanto personal como profesional. Y también me siento muy satisfecha porque mis deseos de superación creo que es algo que es pilar en la vida de una persona. Entonces, pues, en la parte profesional no he sentido como esa frustración de mi labor, solamente que hay que generar ciertos ajustes, pero es algo muy gratificante. En cuanto a lo que tú pedirías para una inclusión laboral al 100% para todas las personas con discapacidad, ¿cuáles serían esos puntos claves? Bueno, primero sería determinar qué actividades la persona puede desarrollar sin dificultad, cuáles requiere ajustes y cuáles serían mejor, digámoslo, no lo hablo de reemplazar, pero sí de que de una u otra manera podría generarse un cambio. Otro de los elementos importantes es sensibilizar tanto al entorno. Cuando hablo entorno pueden ser los compañeros, jefes inmediatos, acerca de esa condición específica de la persona, porque al hablar de discapacidad no podríamos generalizar en que todas las personas con discapacidad visual requieran lo mismo. Entonces sucede, yo hace como énfasis que si bien se tiene el categórico de discapacidad, pero esa discapacidad no va acompañada, no es general para todos, sino es específica para cada persona. Lo conocido como ajustes razonables de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Exactamente. Y en este momento, en tu familia, ¿tú qué reconoces que fue el mayor elemento que te ha ayudado a superar esos retos de vida que has tenido como persona con discapacidad? Bueno, primero considero que y siempre lo he pensado, Sarella, que en mi caso me fue muy beneficioso para mi proceso y mi desarrollo como persona el haber estudiado mi primaria, mi bachillerato sin ningún tipo de ajuste. En mi caso sí fue algo muy valioso porque pues realmente demostré que si una persona sin ajustes razonables en su momento pudo obtener las mejores notas durante años, que fuese de una persona con ajustes. Entonces, pues realmente ese es como ese apoyo de mi familia, de mis padres principalmente, en donde me dieron esa libertad de, bueno, usted puede, hágalo. No sabemos cómo, pero hágalo. Entonces, pues generar como esa confianza que yo podía hacer lo que me propusiera. Qué bonito, esa es una buena lección para todas las familias y todas las personas que acompañan a todos los niños que hoy están creciendo con alguna discapacidad en Colombia y en el mundo. Entonces, estamos aquí para asumir el reto de conocer la baja visión y reconocerla como una discapacidad real. ¿Cuál sería esa recomendación que tú le harías a la sociedad para que vean a la baja visión como una discapacidad que sí existe? Bueno, lo primero es, les haría como ese llamado, que yo siento es que, bueno, y de por sí lo desconocido da miedo, ¿verdad?
pero o sea, y siento que la discapacidad para la sociedad, de hecho la baja visión para la sociedad es algo como muy desconocido. Entonces, qué mejor enfrentarnos a eso desconocido, a ese miedo, pues compartiendo la cotidianidad. Y la mejor manera, considero, es esa, generar ese proceso de inclusión diaria. Compartir con la persona y saber que si se sienta al lado tuyo, una persona que se pega el celular demasiado, probablemente es porque tenga o una movilidad muy alta o realmente tenga baja visión. Entonces es como estar muy atentos a nuestro entorno, quién está, qué está haciendo, y reconocer en esa persona, dentro de la diferencia, qué me puede aportar a mí como persona y a la sociedad. Sí, es un excelente aporte. Hoy queremos darte las gracias por tu berraquera como mujer santanderiana y por aportar tus elementos profesionales para que sigamos construyendo una discapacidad en acción para Colombia y para el mundo. Muchísimas gracias, Gladys, por acompañarnos hoy aquí en tu programa. Te esperáramos dentro de poco para que nos sigas asesorando. Claro que sí, gracias a ustedes. Espero que este espacio que me permitieron ustedes entrar en cada uno de sus hogares, pues contribuya, y pues gracias de verdad por escucharme. Que tengan todos un muy, muy buen día. Lo mismo para ti. Feliz noche. Gracias. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno amigos, hemos llegado a la sesión de qué se está haciendo en discapacidad y bueno, en esta sesión contamos noticias del mundo de la discapacidad a nivel local y bueno, ¿qué se está haciendo amigos? Muchas cosas. La Red Santanderiana de Discapacidad ya va a reanudar sus reuniones en la Biblioteca Turbay. Bueno, a cargo de Henry Murillo y Olga Santamaría. Son reuniones todos los miércoles para los que quieran conocer personas con discapacidad, vincularse a algún grupo, a un grupo de personas con discapacidad. Esa es la idea de la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, poder formar líderes, poder formar personas que conozcan las leyes de discapacidad, que conozcan los derechos de las personas con discapacidad. Y no solamente eso, sino que también puedan hacer activismo a favor de las personas con discapacidad. Eso por un lado. Por otro lado, amigos, quiero contarles pues que hace unos días se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Bueno, esto fue el 18 de febrero. Es una fecha importante, ¿por qué? Porque digamos que una parte importante del espectro de las personas con autismo somos aquellas personas que fuimos diagnosticadas con Asperger. El Asperger es una condición que está dentro del espectro autista, aunque ya no se habla de Asperger, sino se habla de TEA, trastorno del espectro autista. Y bueno, en mi canal de YouTube de Alaspergiano, bueno, hay muchos videos sobre este tema. Pero entonces quería hablar de esto porque bueno, es una celebración importante. Muy pronto se acerca el 2 de abril, que es el día de la concienciación sobre el autismo. ¿Qué más les cuento? Bueno, por ahora esto amigos. En el comité de discapacidad se está intentando pues elegir a nuevos representantes de las personas con discapacidad. Es importante que, bueno, los que quieran postularse lo puedan hacer, amigos. Simplemente tienen que pasar sus propuestas al Comité Municipal de Discapacidad. Y cuando se haga el proceso de elecciones, ustedes van a poder ser elegidos. Van a poder representar a las personas con discapacidad de aquí a Bucaramanga. Bueno, esto fue un tema que explicamos en episodios anteriores. El cómo funcionan los comités municipales de discapacidad. Y por el momento amigos, pues qué más les contamos. La idea es poder retomar estos episodios semanales. En la medida que hayan audios disponibles.
Recuerden, amigos, que ustedes depende la continuidad de este programa. Y bueno, y no siendo más, amigos, vamos entonces con la última sesión de este programa. La frase de la semana. Bueno, amigos, y hemos llegado ya a la que es la última parte de este programa. Sí, amigos, esta sesión que se conoce como la frase de la semana. Es una sesión interesante porque, como siempre, amigos, preparamos una frase hecha por una persona con discapacidad, una frase que nos refleja una verdad del mundo de la discapacidad, una frase que analizamos, reflexionamos sobre ella. Y bueno, amigos, esta semana la frase es: la discapacidad es cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien. ¿Qué pasa, amigos? A mucha gente no le gusta hablar de discapacidad porque siempre que hablamos de discapacidad suena como a menos, como a transmitir algo negativo, y esto no nos gusta muchas veces, transmitir las cosas negativas, porque para algunas personas transmitir lo negativo es transmitir nuestras debilidades. Pero ¿qué ocurre, amigos? Que en la vida hay que ser realistas. Es cierto que hay cosas que nos va a costar más que a la mayoría de personas. Hay cosas que vamos a requerir ajustes razonables, va a necesitar más trabajo, pero el que tengamos una discapacidad no significa que no sirvamos para nada, que no podamos hacer nada. Significa que si bien hay cosas que nos cuesta hacer, hay cosas que requieren más trabajo, lo cierto es que hay cosas en las que podemos destacar, hay cosas que las personas con discapacidad podemos hacer muy bien. Y ¿qué es lo que pasa, amigos? Que cualquier cosa que nosotros podamos hacer mejor que la mayoría de personas es algo que nos va a garantizar un trabajo, nos va a garantizar poder comer. ¿En qué sentido? En que cualquier cosa que tú hagas muy bien, mejor que la mayoría de personas, se puede convertir en un trabajo potencial, en algo que los demás van a demandar, en algo que los demás van a querer pagar porque tú lo hagas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, amigos. Hay que poder, digamos, detectar estas habilidades en las personas. Digo esto, amigos, porque muchas veces, por este estigma que hay de que las personas con discapacidad no sirven para nada, no pueden lograr nada, se suele pensar que lo mejor es hacer las cosas que son individuos de caridad, que son personas a las cuales hay que mantener de alguna forma. Y no, amigos, esto realmente no es así. Existe una idea errada, digámoslo así, de que las personas con autismo son personas que no pueden aportar nada a la sociedad, que son personas inútiles. De hecho, en un tiempo se creyó eso, pero no, amigos, lo cierto es que sí podemos aportar cosas al mundo, podemos tener una vida plena, y muchas personas con discapacidad lo han demostrado. Personas como la que entrevistamos hoy es una prueba de eso. Personas como las que hacemos este programa, amigos, que lo hacemos con mucho amor. El que varias personas podamos tener este espacio en la radio, este espacio de divulgación, amigos, es algo que muestra pues lo que las personas con discapacidad podemos llegar a hacer. El hecho de que podemos tener carácter, determinación, el hecho de que podemos contarle al mundo lo que necesitamos y no que otra persona, que alguien lo haga por nosotros. Esto, amigos, es algo que muestra que la discapacidad la hace la percepción social, la discapacidad la hace la percepción. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú le das a una persona con discapacidad herramientas para compensar sus deficiencias, herramientas para acceder a las mismas oportunidades que los demás,
prácticamente es como si la discapacidad desapareciera. Prácticamente una persona con discapacidad puede ocupar su lugar en el mundo, puede mostrar al mundo que puede aportar, que puede hacer cosas. Pero claro, esto no siempre es fácil. Lo que más necesita una persona con discapacidad en este mundo, amigos, es que sus cuidadores, sus familiares más cercanos, que la sociedad misma crea en ellas. Que crean estas habilidades y que sean potenciadas. Entonces, por eso, amigos, me pareció hoy muy importante traer al final del programa esta percepción. Y bueno, amigos, ya con esto pues hemos finalizado por el día de hoy. Yo quiero invitarlos a que se conecten a la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento si vienen en Bucaramanga. Ahí transmitimos los episodios todos los sábados. O si no, estén pendientes en el canal de YouTube Discapacidad Nación. Suscríbanse a este canal, pues todos los episodios son subidos allá. Al día de hoy ya hemos publicado más de 60 episodios de temas muy variados del mundo de la discapacidad. Entonces suscríbanse a este canal si no desean perderse nada. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico discapacidadnacionsantander@gmail.com. Recuerden que allá estamos dispuestos a leer sus comentarios, a leer sus experiencias. Si alguno de ustedes quiere compartir su testimonio, su historia de vida, es libre de hacerlo en este espacio. O si tiene algo interesante que contarnos, algo que tú creas que puedes aportar al mundo de la discapacidad, este es tu lugar. Recuerda que aquí vas a ser escuchado. Y no siendo más, amigos, nos vemos la próxima semana. Y chao, chao.